Hermanos, muy buenas noches. Les saludo a su hermana Sandra Macetas una vez más para compartir el devocional diario. Nuevamente disculparme con ustedes por la hora en la que comparto el devocional del día de hoy, pero tuve bastantes complicaciones en el tema de mi trabajo y los horarios y esta semana mucho más, ¿no? Entonces, pero no quería dejar pasar este día sin compartir la palabra de Dios, ¿no? Porque es necesario, hermanos. Nosotros nos renovamos, nos recargamos con la palabra de Dios, así como nuestro cuerpo requiere de alimento sólido, de alimento para sobrevivir. Nuestra alma y nuestro espíritu necesitan de la palabra de Dios para permanecer, para ser renovados constantemente y para que Dios nos infunda aliento, para que el Señor nos llene de su paz, de su presencia, porque siempre hay cosas que vienen a nuestras vidas y es importante que podamos estar armados, que podamos estar cubiertos con la armadura de Dios para poder afrontar toda situación, ¿no? Que se nos venga. Bueno, quería compartir con ustedes el primer capítulo del libro de los Salmos, ¿no? A quien no le gustan los salmos, ¿no? Nos dicen que es como un cancionero los salmos, ¿no? Solo la letra sin la música, pero son canciones, son himnos para el Señor, ¿no? Y aquí expresa mucho del amor hacia el Señor y es tan bonito, es hermoso poder escuchar los salmos, ¿no? Y vamos a empezar con el capítulo número 1. Es importante mencionar que el libro de Salmos tiene 150 capítulos y la mayoría escritas por David, pero no todas, ¿ya? También está por Coré, Moisés, Noé, Esdras, Zacarías, ¿no? Y otras personas que pudieron hacer estos cánticos, estos himnos al Señor, ¿no? Y la mayoría, pero sí está pues escrita por David, ¿ya? También debemos saber que los salmos se dividen en 3 tipos de salmos: salmos de lamentaciones, salmos de acción de gracias y salmos de alabanza, ¿ya? Ahora vamos a ver salmos y quería compartirles a ustedes en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Porque me encantó esta traducción y la quiero compartir. Este salmo siempre lo hemos leído, lo conocemos la mayoría de personas, nos deleitamos en poder leerla y por eso quería compartirles hoy día en esta versión, ¿ya? Empieza en el versículo 1 diciendo: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Hermanos, qué alegría, dice, qué alegría. Cuando hablamos de bienaventurado, hablamos de supremamente feliz o realizado. Muchos de nosotros luchamos en la vida para realizarnos, para conseguir muchas cosas, para crecer, ¿no? Y dice que lo máximo que podemos sentir, ¿no? Esa satisfacción, esa alegría, esa realización, dice, qué alegría para los que siguen, para los que no siguen el consejo de los malos, para nosotros que no nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo, ¿no? Porque luchamos y nadamos en contra de la corriente de este mundo, ¿no? No nos dejamos llevar por el consejo de los malos. Y es tentador, hermanos, ¿no? Hemos visto que el consejo de los malos es tentador para la gente, ¿no? Porque es algo fácil. Y a veces cuando uno sufre, cuando tiene decepciones, cuando está desanimado, es fácil poder caer en el consejo de los malos porque estamos vulnerables, ¿no? Porque la vida no es perfecta, porque sufrimos, porque padecemos circunstancias desde nuestra concepción hasta el día de hoy. Y muchas veces nos ha dolido ciertas circunstancias y nos ha hecho daño, ¿no? Muchas veces somos producto de repente de traumas, de situaciones vividas en la infancia, que de alguna manera nos hacen vulnerables y nos hacen débiles ante el consejo de los malos, ¿no? Y cuando recibimos el consejo de malos, estamos tentados a poder caer en eso para poder suplir esa necesidad que nosotros tenemos, porque es tentador. Pero dice, qué alegría los que no cayeron, los que no siguieron el consejo de los malos, ni andan con pecadores, hermanos. ¿Por qué dice ni andan con pecadores? Porque nosotros, hermanos,
siendo cristianos, no podemos tener armonía o no podemos andar con pecadores, ¿no? En la palabra de Dios dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo, porque al final, si andamos juntos, hacemos lo mismo, ¿no? Tarde o temprano hacemos lo mismo. Entonces, Él ni anda con pecadores, ¿no? No hemos andado con pecadores, no hemos hecho lo que ellos han hecho, no hemos caminado sus caminos, sino que se deleitan en la ley del Señor. No solamente dice que cumplen la ley del Señor, sino que se deleitan, que les agrada poder cumplir la palabra de Dios, que no lo hacemos con obligación, con presión, porque nuestros padres nos dicen, porque la gente nos critica, porque en la iglesia nos vemos obligados a comportarnos de una manera que no queremos, pero nos obligan, nos presionan, nos observan, nos juzgan y por eso hago no, sino que dice aquellos que se deleitan en la ley del Señor, aquellos que jamás se van a arrepentir de haber hecho lo que han hecho, porque obedecieron la palabra de Dios, hermanos. Hemos dejado pasar muchas cosas como cristianos en nuestras vidas. Y mucha gente incluso han dicho y ha mencionado que por ser cristianos nosotros hemos descuidado muchas cosas y que estamos destinados a no tener lo que ellos tienen, hermanos, porque hemos elegido ser cristianos y los cristianos son conformistas, dice. Y muchas veces cuando no hemos tenido lo que ellos han tenido, hemos renegado quizá de aquello que ellos tienen que nosotros no tenemos, hermanos. Y en la palabra de Dios dice, sino que se deleitan en la ley del Señor. No tenemos que cumplir la palabra de Dios por obligación, por presión, obligados, sin convicción, hermanos, sino que dice que se deleitan en la ley de Dios, que saben que lo que han elegido es lo mejor y hay deleite, hay placer en poder hacer lo que dice la palabra de Dios. No por obligación, no por presión, sino con total libertad y con total deleite, ¿no? Entonces dice, y meditan en esa palabra de día y de noche. Es importante que la palabra de Dios siempre esté en nuestra mente y cada circunstancia que nosotros podamos enfrentar, podamos compararla con la palabra, podamos contrastar con la palabra. Para reaccionar, para hacer algo, podamos ir a la palabra y, y fijarnos en la palabra y ser guiados por la palabra, ¿no? Entonces, dice, son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que jamás le va a faltar esa agua que ese árbol necesite, ¿no? Porque está plantado a la orilla de un río. Porque no tiene que estar, no está lejos del río, siempre está cerca y siempre se nutre, ¿no? De esa agua que necesita para vivir. Y esa es la palabra de Dios, esa es la presencia de Dios, ¿no? Jesús, que es el agua, el río, ¿no? Entonces dice que nunca les falta, están plantados a la orilla de un río. Un árbol que está plantado a la orilla de un río nunca le va a faltar agua, nunca va a estar desnutrido, nunca va a secarse, porque ahí tiene la fuente de vida que es el agua, ¿no? Entonces dice que siempre dan su fruto a tiempo, sus hojas nunca se marchitan, hermanos. A diferencia de las personas que no tienen a Dios en su vida, ellos a veces florecen, ¿no? Y a veces uno los ve y dice, wow, ¿no? Consiguieron todo lo que querían, son exitosos, tienen dinero, se han realizado en ciertos aspectos, pero luego ves que simplemente ya no están, que fracasaron, que perdieron todo, ¿no? Que era como que si todo lo que habían conseguido era solo humo, ¿no? Que un día desaparece, ¿no? Yo he visto mucho de esto y que no lo disfrutan y que eso no les llena, ¿no? Porque yo veo a las personas que ya han cumplido sus sueños, ¿no? En sus fuerzas y no se sienten saciados, no hay saciedad, no hay satisfacción y empiezan a buscar más y en eso encuentran su perdición, ¿no? Ya hemos visto, hermanos, cuántos casos de gente que han sido exitosas profesionalmente, han sido conocidos mundialmente y nunca encontraron la paz, la satisfacción, la tranquilidad que solamente la presencia de Dios da. Entonces dice, sus hojas nunca se marchitan. Nosotros nunca marchitamos, hermanos, porque nunca ese árbol está lejos del agua. Entonces nunca se va a marchitar, siempre está nutrido.
No importa nuestras circunstancias, no importa si ese árbol está atravesando por un clima difícil, mientras tenga el agua cerca, va a permanecer, va a florecer y no se va a marchitar, ¿no? Y prosperan en todo lo que hacen. Dice prosperar en todo lo que hacemos. No dice en una parte, hermanos, en todo. En todo vamos a prosperar. En todo lo que hagamos vamos a prosperar. Van a haber tiempos difíciles, sí, pero el final será siempre de victoria. No sucede lo mismo con los malos, dice. Son como paja inútil. Miren, paja inútil, no tienen utilidad, no sirven para nada. La paja dice que es inútil, ¿no? Que esparce el viento. O sea, que no tienen una estabilidad, que así como están un día aquí, pueden estar un día allá, según lo que el viento se los lleve. No pueden estar seguros de nada, hermanos, de nada, porque un día podrán tener todo y al día siguiente podrán no tener nada. Por eso dice que es inútil, son como paja inútil que se esparce en el viento hace todo lo que quiere con ellos. Porque Dios no los está protegiendo, porque Dios no los está guiando. Ellos han sido guiados por su propia sabiduría, por su propio pensamiento, su propio esfuerzo, pero eso es muy limitado, hermanos. Entonces dice, serán condenados cuando lleguen al juicio. Ojo, y no solamente es que, bueno, ya ellos no tienen a Dios y bueno, no van a pagar las consecuencias de sus decisiones, sino que además de eso, ellos van a ser condenados cuando llegue el juicio. Es decir, van a asumir las consecuencias de sus faltas ante Dios. Eso dice la palabra de Dios. Eso no lo digo yo, no lo dicen otras personas, lo dice la palabra de Dios. Todos vamos a pagar lo que hacemos. Vamos a pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Ellos no tendrán un lugar entre nosotros, entre aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. No tendrán lugar. No disfrutarán con nosotros de todo aquello que Dios nos ofrece. Pues el Señor cuida el sendero de los justos. Aquí dice, ve lo que les comentaba hace un momento. Por donde camina el justo, el Señor está cuidando. No darás un solo paso, hermano, sin que sea guiado por Dios. Pero la senda de los malos lleva a la destrucción, dice. Mientras que Dios te guía y te dice, por acá no. Por más que tú quieras esto, por más que esto parece tentador, parece bueno, por aquí no. Y a veces nosotros nos enojamos con Dios. Decimos, ¿por qué los demás sí y yo no? Porque Dios te está cuidando de la destrucción, hermano. Y dice, no, por acá no. Y a veces hacemos nuestra pataleta, nuestro berrinche al Señor y decimos, ¿por qué a mí no me da Dios? ¿Por qué yo no tengo esto, no? Pero Dios te está cuidando porque dice, la senda de los malos lleva a la destrucción. ¿De qué sirve, dice la palabra, ganar el mundo si pierdes tu alma? No tiene sentido. Entonces el Señor es maravilloso y hay un gran deleite de poder haber elegido el camino del Señor, hermanos. No hay nada mejor que sentir la satisfacción, la paz de saber que lo que estás haciendo y donde estás es lo más correcto y lo más hermoso, y que no pudiste haber elegido un mejor camino. Así que eso les quería compartir el día de hoy, hermanos. Les agradezco mucho su tiempo y que una vez más el Señor les dé la victoria, hermanos. Cada día nos debemos levantar siendo fortalecidos por el Señor. Las fuerzas humanas se acaban, nos cansamos, hermanos, llegamos muy cansados, pero el Señor nos renueva nuevamente. Entonces sabemos que no es en nuestras fuerzas que hacemos las cosas, sino en las fuerzas del Señor. Así que muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga.